Muy buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo les da la más cordial bienvenida al inicio de las actividades que se realizarán en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas y los 16 días de activismo. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres de Mineral de la Reforma, por lo que me permito hacer un agradecimiento especial a su directora, licenciada Citlali Pavón Macías, por la anfitrionía y facilidades para poder llevar a cabo la conferencia Reflexiones sobre el 25 de noviembre, y quien, bueno, pues habrá de impartir en unos minutos más la psicóloga Claudia Juárez Cervantes, a quien de igual forma le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos la oportunidad de permitirnos escucharla. Por favor, licenciada Citlali, sea usted el conducto también para hacerle llegar un cordial saludo y agradecimiento al presidente municipal, al licenciado Eduardo Medesigo Rubio. Muchísimas gracias, por favor. También, bueno, pues vamos a agradecer la presencia de quienes nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, contamos con servidoras y servidores públicos, a sus síndicas, a sus regidoras del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma que se encuentran aquí con nosotros. También se encuentran personal del propio Instituto Municipal de las Mujeres de Mineral de la Reforma, a nuestra secretaria ejecutiva, a la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez, que nos acompaña del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, directoras y directores ejecutivos del instituto y unidades técnicas que nos acompañan. En general, a todo el personal y a todas las personas que se encuentran hoy presentes con nosotros, muchísimas gracias por ser parte de estas actividades. Agradecemos también a las personas que nos acompañan de diferentes instituciones, de la propia Comisión de Derechos Humanos, del área de académica y de profesoras investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y también nos acompañan personal de la Comisión de Personas con Discapacidad, licenciada Estefanía Rodríguez Cruz, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Y bueno, pues a todas y a todos, insisto, muchas gracias, a representaciones también de la sociedad civil que también se encuentran con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues para dar inicio a esta conferencia y darle el uso de la voz precisamente en la psicóloga Claudia, me voy a permitirle ceder el uso de la voz a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, a la licenciada Citlali Pavón Macías, para que nos pueda regalar un mensaje de bienvenida. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto que el día de hoy estemos todos reunidos aquí. Muchas gracias al Instituto Estatal por elegirnos como sede y como estamos inaugurando los 16 días de activismo. Es un honor para nosotros que hayamos sido vistas, ¿no? Principalmente porque pues el Instituto de la Mujer es el centro, es el área medular donde concentramos a muchas de las mujeres que viven violencia en Mineral de la Reforma. Los 16 días de activismo son justamente para visibilizar, sensibilizar y erradicar la violencia de género de nuestras mujeres y de nuestras niñas. Hay ocasiones que creemos que las mujeres tenemos más derechos que los hombres. La realidad no es así, la brecha aún está aún existe esta brecha, ¿no? Aparentemente creemos que tenemos más derechos, sin embargo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nosotras tenemos menos derechos. Nos empiezan a dar empezamos a ganar derechos y creemos que ya sobrepasamos. Sin embargo, las brechas siguen estando vigentes y todavía hay mucho que hacer. Tenemos todavía los índices de violencia familiar en el estado de Hidalgo, son los delitos que más se cometen por los hidalguenses, ¿no? Violencia que hemos normalizado, que creemos que no pasa nada. Cuando hacemos este tipo de acciones, muchas mujeres llegan y nos dicen, es que yo no sabía que estaba viviendo violencia. Por eso es de suma importancia seguir generando estos foros, seguir visibilizando para llegar a más alcance. Cuando no nombramos, cuando la violencia no tiene nombre,
pues no existe. Es por eso que es importante que la nombremos y pues por supuesto que lleguemos a más mujeres, a más niñas y para que generemos una cultura de la prevención. Hay que prevenir ser generadores de violencia y hay que prevenir el ser víctimas. Y pues finalizando con esto, le cedo la palabra a nuestra mediadora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a la directora licenciada Citlali por el mensaje de bienvenida. Y bueno, pues para poder ya ceder el uso de la voz a la psicóloga Claudia Juárez Cervantes, me voy a permitir realizar una lectura de su semblanza curricular. La licenciada Claudia Juárez Cervantes es egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad La Salle Pachuca. Cuenta con la especialidad en docencia para la educación media superior y superior por la misma universidad y candidata a la maestría en el mismo programa. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales presentando proyectos de investigación enfocados en la violencia contra la mujer y equidad de género, además de contar con un artículo científico publicado en la revista de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, Amor y Violencia de Pareja, historia de una mujer mirada desde el enfoque sistémico, narrativo e investigación feminista. Es psicóloga familiar del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Hidalgo Teletón y cuenta con más de 10 años de experiencia como psicoterapeuta avalada por el Hospital General de Pachuca y Psicoterapia 13. Actualmente es maestrante en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, teniendo como proyecto de investigación de construcción y resignificación del amor romántico en mujeres hidalguenses que viven violencia en pareja. Sin más, yo le cedo el uso de la voz a la licenciada Claudia, no sin antes también hacerle llegar a usted y a todas las personas que se encuentran presentes. Un saludo por parte de la maestra María Magdalena González Escalona, es presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, quien agradece también esta oportunidad de poder escucharla. Entonces, bueno, pues le cedo el uso de la voz. Bienvenida. Muchas gracias. Pues primero quiero agradecer al Instituto Estatal Electoral por la invitación para que el día de hoy podamos reflexionar en torno a este tema tan importante que es el de la violencia hacia las mujeres. Y en segundo lugar, pues al Instituto de las Mujeres. Justo en este instituto se me permitió hacer mi investigación para la tesis de la maestría, entonces también estoy muy agradecida con todos ustedes. Bien, pues a mí me gustaría comenzar pensando, ¿no?, un poquito acerca de por qué este día, ¿no? ¿Por qué el 25 de noviembre? Entonces, me gustaría compartirles un fragmento que me parece muy interesante acerca de cuál es el origen de esta conmemoración. Fueron 3 las hermanas que fueron asesinadas este día en la República Dominicana por la dictadura de Rafael Trujillo. Entonces, me gustaría leerles, me voy a permitir leerles este fragmento para que podamos conocer la dimensión de lo que sucedió ese día. Vengo de parte del ministro de las Fuerzas Armadas, general Román, para que dispongas el traslado a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellos encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas las pueden identificar como miembros del movimiento. Una vez terminado esto, les puedes decir que serán regresados a Salcedo de nuevo. Una vez trasladados, les preparas una emboscada en la carretera a las hermanas Mirabal. Deben morir. Y se simulará un accidente automovilístico. Ese es el deseo del jefe. Entonces, bueno, para que podamos tener como mucha claridad, como decía la licenciada, ¿no?, que podamos nombrar qué es lo que sucedió y por qué estamos conmemorando este día, por el asesinato de 3 mujeres. De 3 mujeres que se atrevían a hablar, ¿no? Así como el día de hoy estoy y me permiten ustedes hablar, ellas se permitieron hablar en un momento histórico que no se los permitía, que no se los permitió y por eso fueron asesinadas. Entonces me parecía importante comenzar con ello. Quiero irme como de lo general a lo particular y entonces pues quiero comenzar hablando de la violencia de género para después poder enfocarnos en la violencia de pareja.
que eso es como lo que yo quisiera compartirles el día de hoy. ¿Qué es esto de la violencia de género? Porque lo hablamos mucho, ¿no? Y parece cierto, como un tema ya de moda incluso. Sin embargo, me parece importante que podamos ir de nuevo, ¿no? Como a los conceptos. Después de que sucede esto, fíjense, mueren las hermanas Mirabal y 10 años después es que se realiza la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? 10 años después de este acontecimiento. Entonces, bueno, en esa convención ellos determinaron a qué nos podemos referir cuando hablamos de violencia de género. Y me voy a permitir también compartírselos. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. A mí me parece importante, ¿no? Como sobre todo esto último, en la privada, porque pareciera que mucho tiempo, justo como la violencia de pareja es a puertas cerradas, no tenía la misma importancia, no se miraba. Y me parece muy importante que el día de hoy comencemos a hablar de eso, y no solo comencemos, sino reflexionemos y deconstruyamos, que ya vamos a platicar un poquito acerca de qué significa eso, ¿no? De qué significaría deconstruir y poder resignificar lo que sucede en las relaciones de pareja. ¿Qué es lo común en esto? ¿Qué es lo común en la violencia hacia las mujeres? Lo común, pues lo sabemos, es el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es concebir que las mujeres valemos menos, y valemos menos porque somos inferiores moral, intelectual y biológicamente. Así se nos considera, hoy todavía. Entonces, como no tenemos el mismo valor, entonces no estamos en las mismas condiciones de nada ante los hombres. Y eso es importante reflexionarlo. Hoy lo compartía con uno de mis compañeros del trabajo y yo le decía, ¿consideras que tienes privilegios por ser hombre? No sé cuáles, ¿no? Es verdad que él intenta, ¿no? Como pensar en qué privilegios tiene solo por el hecho de ser hombre, y le cuesta trabajo poder reconocerlos. Y entonces yo le decía, te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando caminas por la calle, ¿lo haces con miedo? No. Nosotras sí, siempre, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy, muy sencillo, pero que dimensiona que claro que tienen privilegios. Y bueno, eso es importante que lo reflexionemos, y más, bueno, alrededor de esta fecha que es tan importante y que ya sabemos por qué es importante. Quiero compartirles como algunos datos de interés de la ENDIRE 2021, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la hace INEGI, y bueno, ellos son como quienes tienen la información más importante acerca de la prevalencia y la gravedad de la violencia, sobre todo en las mujeres de 15 años o más. Ellos dicen que el 70.1% de las mujeres en nuestro país hemos vivido algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida. Digo hemos porque es el 70%, ¿no? Entonces, si yo veo aquí, ¿no? Como a todas las mujeres que estamos, el 70% de nosotros hemos vivido alguna situación de violencia. En nuestro estado no es muy diferente, 70.6%. Esa es la prevalencia en nuestro estado. De ahí me gustaría compartirles que en cuanto al tipo de violencia, la que tiene mayor prevalencia es además una violencia que puede ser muy invisible, que es la psicológica. Ya nos compartió la licenciada, ¿no? No sabemos que estamos viviendo violencia, me ha pasado, ¿no? En terapia, como el poder nombrarla y no reconocer que eso era violencia. Y en cuanto al ámbito de vida, y que por eso el tema que sigue es violencia de pareja, es que es la más frecuente.
solo está por debajo de la comunitaria. La violencia de pareja es de las violencias a las que más somos sometidas. Este es un fenómeno multicausal, lo sabemos. Sin embargo, y lo que a mí me ocupa en este día es poder compartirles que una de las causas que se ha reconocido como más importantes para que las mujeres entremos en una relación violenta y permanezcamos en ella es el amor. Entonces, por eso quiero compartirles un poquito acerca de lo que he investigado sobre el amor romántico, ¿vale? ¿Qué es esto de la violencia de pareja? Es acción o omisión que se ejerce desde el poder en el marco de las relaciones sentimentales. A mí me parece bien interesante retomar un poquito acerca de la violencia de pareja y este ciclo, ¿no? Que ya tenemos muy estudiado también, acerca de, primero es la acumulación de tensión, después la agresión y después la luna de miel. Pero ese ciclo no nos explica por qué es que las mujeres permanecen en las relaciones violentas. Y he escuchado decir muchas veces, pues es que ella quiere seguir ahí, pues que se salga de esa relación, ¿no? A mí me parece que eso tiene como la misma lógica de decirle a un paciente con depresión que le eche ganas, ¿no? Me parece que es como en esa misma lógica. Por eso no es viable, ¿no? Poder decirle a las mujeres, salte, pues déjalo. Porque después, ¿no? Cuervo y Martínez estudiaron que además de esas tres fases en el ciclo de violencia, hay otras que son transversales que precisamente explican un poco el por qué es tan difícil que las mujeres salgan, y tiene que ver con la dependencia. Y entonces eso, bueno, explica un poco. Sin embargo, a mí me parece como bien interesante e importante decir que no por ello las mujeres tienen que rendirse. No es échale ganas o salte de ahí, pero tampoco es ríndete y ya quédate para siempre. Sino hay una categoría excepcional que encontraron, que es el rompimiento del ciclo. Es decir, las mujeres sí tenemos la capacidad de romper con ese ciclo, aún teniendo todo en contra, porque sabemos que pues muchas veces los factores socioeconómicos son un impedimento para que las mujeres puedan salir de estos hogares con violencia. Aún con ello, bueno, tienen esta capacidad de romper con el ciclo. Y bueno, yo les decía, ¿no? A mí el tema que me ha interesado mucho es esta parte del amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? Pues es un conjunto de creencias que son ficticias, que son absurdas y que todas creemos, ¿no? Esa es la contradicción. Sí son creencias absurdas, son ficticias, pero la realidad, y cuando les menciono algunas, me van a dar la razón, hemos creído en algún momento en ellas. La media naranja, ¿no? Es que hay alguien en algún lugar del mundo que está predestinado para mí. El emparejamiento, ¿no? Es que para que yo me sienta plena, para que yo me sienta feliz, debo estar en pareja. Exclusividad, solo puedo estar enamorada de una persona. Fidelidad, solo puedo satisfacer y además como todas mis necesidades con esa única persona, porque esa es mi media naranja, ¿no? Celos, que se miran como signo del verdadero amor, ¿no? Y entonces ahí, pues justo no podemos alcanzar a mirar que es violencia, es solo que me ama mucho, que me cuida. Omnipotencia, el amor todo lo puede. Y entonces yo encontré en la investigación, ¿no? Que justo esta es como la razón principal por la que las mujeres no salen de las relaciones violentas. Que el amor todo lo puede, porque el amor es para siempre, ¿no? Y ahí está relacionado con otro mito que es el del matrimonio. Si me casé, pues es para toda la vida. Muchas seguimos o siguen pensando en estas ideas del amor romántico que posibilita, ¿no? El que
el que estemos en relaciones de pareja violentas, en el matrimonio, y lo vemos desde el noviazgo, ¿no? Ahora vemos mucho en el noviazgo como todas estas acciones que pueden ser normalizadas, pero que es importante que comencemos a hablar de ellas y les pongamos ese nombre, violencia. A mí me parece bien interesante porque otra explicación de por qué las mujeres no salen de estos ciclos de violencia la dio Ferrer y Bosch con el laberinto patriarcal, ¿no? Ellos dicen, nosotros entramos a ese laberinto del que es bien difícil salir. Imagínense un laberinto, ¿no? Es muy difícil encontrar la salida. Entramos fácil, ¿no? Porque entramos por amor, pero es difícil salir de ese laberinto. Y ellas ponen estas diferentes fases que podemos encontrar en el laberinto, y cada que vamos avanzando más al laberinto, pues es más difícil la salida. Entonces, en estas fases ellas nos comparten. Primero es la fascinación, ¿no? Tengo expectativas idealizadas que son reforzadas por estos mitos en las que creo que he encontrado a mi media naranja, que esa persona es el amor de mi vida y que el amor de mi vida pues, es para toda la vida, y por eso entro a ese laberinto, la fascinación. Después viene el reto, y que tiene que ver, este reto tiene que ver con las complicaciones que se van dando a lo largo de la relación de la pareja y que también son reforzadas por esta idea de el amor todo lo puede. Entonces el amor va a vencer cualquier obstáculo, ¿no? Como esta idea de que el amor debe costar, el amor debe doler. Y entonces, bueno, se adentran más en el laberinto. Después está la confusión, porque no comprende cómo a pesar de los esfuerzos no hay satisfacción en la relación, ¿no? Hacen de todo, pero aún así no consiguen bienestar. Y después de esa confusión llega el extravío, que es el momento más difícil en que las mujeres pueden salir de este laberinto patriarcal. Dice percepción negativa de sí misma, y entonces hay una rendición, ¿no? Y entonces he escuchado a muchas mujeres como, pues ya para qué, ¿no? Ya a mi edad, ¿para qué me voy a separar? No tiene ningún caso, ¿no? O ya tenemos hijos, o ya me casé, ¿no? Siempre hay como esta justificación para rendirnos. A mí me gusta porque entonces frente a esto negativo, ellas nos proponen, estas autoras nos proponen, como entonces, qué cosas deberíamos de contemplar en cada una de las etapas. Fíjense, frente a la fascinación, ¿no? Como esta idealización, entonces deberíamos detectar las expectativas desmesuradas, hacer un ejercicio de conciencia, y ahí viene esta parte de la deconstrucción. ¿Qué es esto de la deconstrucción? No es más que cuestionar, dudar un poco. Es el amor de mi vida, ¿no? Nunca había estado con alguien como él. Nadie me entiende como él, nadie me ama como él. Todas estas ideas, ¿no? Que son desmesuradas, podríamos empezar a cuestionárnoslas. Esa sería la deconstrucción, y eso es lo que proponen en esta etapa de fascinación. Reto, reconocimiento de que el amor no es todopoderoso, y analizar las autoexigencias y concesiones. ¿Qué estoy dejando a un lado? Porque sobre todo cuando ya vamos entrando, ¿no? Ya estamos más adentradas en el laberinto, hacemos concesiones de nuestros gustos, nuestros intereses, las personas que son importantes para nosotras, ¿no? Hay que hacer una evaluación de qué tan lejana estoy en este momento de mi familia, de mis amigos, de las cosas que me gustan hacer, de mis estudios, de mi trabajo, ¿no? Esta es una parte para cuestionarnos eso. Frente a la confusión hay que analizar por qué es que no está teniendo resultado el autosacrificio. ¿Por qué es que esa persona con la que estoy me pide algo, y cuando lo cumplo no lo satisface y me pide otra cosa? Y la vuelvo a cumplir, pero no lo satisface. Entonces hay que comenzar. Todo esto tiene que ver con el cuestionar, y eso es de construir.
poder cuestionar de dónde viene esto que está ocurriendo en la relación. ¿Qué está pasando conmigo frente a esto que está ocurriendo? Es hacernos muchas preguntas, ¿no? La conferencia es reflexionar y a mí me parece que no puede haber reflexión si no cuestionamos. Extravío, evitar pensamientos y sentimientos de rendición. Y aquí viene un elemento bien importante que es el empoderamiento. Y algo que encontré bien interesante en la tesis es que algo que nos empodera mucho es la relación con otras mujeres, ¿no? Ese vínculo de amistad, ¿no? que me parece otro concepto bien valioso, es el que nos ayuda a salir de este laberinto. Y otros autores, ¿no? Como Coral Herrera, como Giddens, nos proponen también eso. ¿Cómo nos vamos a salvar del amor romántico? Mediante la amistad. Aún en la pareja, ¿no? Si la relación que tengo con mi pareja se parece más a una amistad que al amor que me han dibujado acerca de, ¿no? Como piensen como en todo esto que les acabo de decir, de debe costar trabajo, debe ser para toda la vida, debe doler. Entonces me parece que tenemos, digamos, como un amor más sano. Entre más se parezca a la amistad y menos a estos mitos que les he compartido, ¿no? Me parece que esa es como una salida importante. Y bueno, frente a este modelo, ¿no? que nos proponen del laberinto patriarcal, también ofrecen otro modelo que me parece interesante, que es el modelo piramidal, ¿no? Así como el laberinto patriarcal explica cómo es que nosotras estamos dentro de estas relaciones y cómo es difícil salir de ellas, bueno, proponen también el modelo piramidal, que eso explica más cómo es que los hombres deciden, ¿no? Por diferentes causas, ir sometiéndonos a esta violencia. Pero así como en el modelo del laberinto siempre hay una salida, aunque cada vez es más difícil, ¿no? Aunque cada vez es más difícil encontrarla, pero sí hay una salida. Así en el modelo piramidal, ellos tienen una salida. En cada uno, ¿no? de los peldaños de la pirámide, ellos tienen aún la posibilidad de decir no, de rechazar, de cuestionar, de dejar de hacerlo, porque parece que nosotras también hasta en eso los justificamos, ¿no? Como no son conscientes, no lo piensan bien, lo hace pero no está haciendo, ¿no? De manera intencional. Y es como decir que ellos no son seres razonables, y sí lo son. Entonces, en cada una, ahorita les voy a compartir cuál es esta pirámide. La base de la pirámide, y como yo les compartía al comienzo de la charla, es el sustrato patriarcal, ¿no? Esta parte de mirarnos como inferiores. Después está el proceso de socialización, eso es cierto. Sí nos socializan de una manera diferente a mujeres y hombres. Y entonces a ellos les dicen que tienen que ser independientes, que tienen que ser exitosos. Y a nosotras nos dicen que debemos amar. Marcela Lagarde dice, es que es un mandato, no es voluntario. Se nos dice que debemos amar, que estamos hechas para eso. Entonces, bueno, ese es el siguiente peldaño. Después están las expectativas de control. El patriarcado les vende a los hombres que hay un lugar donde ellos van a reinar, que es en la familia. Entonces, no importa que no sean los directores en las empresas, no importa que no sean gobernadores, presidentes, no importa, ellos siempre van a tener un lugar donde sí sean los reyes. Ese lugar es en las casas, ¿no? En sus relaciones de pareja. Eventos desencadenantes, ¿no? Que claro que influyen, como esta parte del estrés, como esta parte de la depresión, situaciones económicas que pueden desencadenar que justo en la punta de la pirámide
estén los eventos de violencia. Pero insisto, en cada uno de estos peldaños, ellos tienen también la posibilidad de decir no. Porque también se nos deja a nosotras, ¿no? Como estamos en una situación violenta, pues tú vete, pues tú para, pon un límite. Pero así como nosotras tenemos esa posibilidad de irnos, de pararlo, también ellos la tienen. De decir, no más, no voy a abusar más. Y bueno, a mí me parece bien importante, justo como en esto que yo les decía del cuestionar, del deconstruir, pues que eso es una obligación para ambos, tanto para nosotras, ¿no? El poder cuestionar la manera en que nos relacionamos con los hombres, también es tarea de ellos. Y no es una tarea que nos corresponda a nosotras. Un amigo me habló y me dijo, oye, ¿me puedes explicar qué es eso del feminismo? Sí, le expliqué, pero no es una tarea que nos corresponda, ¿no? Hay libros, hay muchas fuentes de información para que ustedes, hombres, asuman la responsabilidad que les toca en esto. Investiguen, cuestionen y decidan hacer cosas diferentes. Decidan mirarlos diferente, que eso va a hacer que se relacionen de manera diferente con nosotros. Es importante como cuestionar estos mitos negacionistas alrededor de la violencia de género, de la violencia de pareja. No es tan grave, la mujer exagera o la violencia no tiene género. Sí es grave. Les di solo algunas cifras, ¿no? Y no les di las más alarmantes que tienen que ver con feminicidio, por ejemplo. Sí es grave. No estamos exagerando, ¿no? Cuando les digo que tenemos miedo de caminar por la calle, no es exageración. Sí lo tenemos. Y bueno, que la violencia no tiene género, ¿no? Sí lo tiene y somos violentadas por eso, por el hecho de ser mujeres. Me parece interesante esta idea que nos compartía hace poco la doctora Bosch. Dice, el origen primario del sufrimiento psicológico de la mujer es social, no personal. Es externo, no interno. Entonces, es importante no buscar que las mujeres nos adaptemos a una sociedad que nos provoca sufrimiento. La solución no es adaptarnos a esto. La solución es la transformación social. Y citando otra vez a Marcela Lagarde, ella dice, es imposible el cambio social si no cambiamos la forma en que amamos. Entonces, bueno, les dejo, ¿no?, esta reflexión en torno principalmente al amor, para que ustedes puedan cuestionar todas y todos. Aquí tenemos el deber de cuestionar la forma en que estamos amando. Y también, ¿no?, y quiero terminar con eso, el que los hombres puedan cuestionar sus privilegios. Y sí me deja muy claro como el preguntarles a muchas personas que tengo alrededor mío, muchos hombres que tengo alrededor mío, de que en verdad no saben cuáles son sus privilegios. Entonces, el día de hoy, uno de ustedes me va a ayudar a reconocer algunos de los muchos privilegios que tienen los hombres. Solo es una guía para comenzar, seguro hay muchos más. Hombres, cuestionen sus privilegios. Mis posibilidades de que me contraten para un puesto de trabajo, cuando las rivales para dicho puesto son mujeres, son más altas. Seguramente mis colegas no pensarán que he conseguido el trabajo por mi sexo. Tengo muchas menos posibilidades de sufrir acoso sexual en el trabajo que mis compañeras. Si hago el mismo trabajo que una mujer y me miden subjetivamente, probablemente dirán que yo lo hice mejor. Si soy un adolescente o adulto y no entro a la cárcel, la posibilidad de que me violen es mínima.
No me enseñan a ir con miedo cuando voy solo por la calle. Si decido no tener hijos, nadie cuestionará mi masculinidad. Si tengo hijos, pero no les doy todos los cuidados primarios, nadie cuestionará mi masculinidad. Si tengo hijos y les doy todos los cuidados, me felicitarán por ser un padre excelente, incluso aunque sea poco competente. Si tengo un hijo y me centro en mi carrera, nadie pensará que soy egoísta por no quedarme en casa a cuidarlo. Estoy seguro de que si alguna vez necesito hablar con la persona responsable, será alguien de mi propio sexo. Cuando era niño, me animaban para que fuera activo y extrovertido, mucho más que a mis hermanas. Cuando era niño, podía elegir una gran variedad de programas para niños protagonizados por héroes masculinos, activos y no estereotipados. No hacía falta buscarlos. Los hombres eran y siguen siendo los protagonistas por defecto. De niño, la profesora me prestaba más atención a mí que a cualquier niña que levantara la mano para hablar. Si tengo un mal día, mal mes o año, nadie me pregunta por la situación, y si lo hacen, no hay una connotación sexista en ello. Cuando enciendo la tele o miro la portada de cualquier periódico, veo representantes de mi propio género, todos los días, sin excepción. Si conduzco mal, nadie dirá que es porque soy hombre. Si tengo sexo con muchas personas, esto no me convertirá en un objeto. Puedo estar seguro de que el lenguaje coloquial usado a diario me incluye. Todos los hombres, el director, el encargado. Puedo tener protección legal si sufro abuso o violencia, sin que sea visto como un acto de búsqueda de notoriedad, ya que la violencia sufrida por los hombres es llamada crimen y se considera alarma social, mientras que la violencia contra las mujeres a menudo es llamada violencia doméstica, para que parezca que es un asunto que solo le atañe a ella. Gracias por ayudarme. Creo que era importante que eso lo escucharan de una voz masculina, ¿no? Justo un hombre pudiendo leerles estos privilegios, que insisto, ¿no? Es solo una guía de los muchos que seguramente hay. Y cerrando con esta última parte de la violencia, no es un tema que solo le atañe a la mujer, ¿no? Estamos juntos en esto. Y si queremos que haya una transformación social, real, sí les necesitamos. Necesitamos que reflexionen, necesitamos que cuestionen, necesitamos que decidan parar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, psicóloga, por estas reflexiones que sin duda pues hoy nos permiten precisamente eso, ¿no? Reflexionar sobre esta fecha tan importante. Y ya lo decían también pues la anfitrionía de aquí del instituto, no hay que normalizar este tipo de conductas. La verdad es que es muy importante porque muchas veces normalizamos este tipo de acciones. Ya también lo referían, si bien hay muchos datos duros, ¿no? Cifras alarmantes, tan solo justo el que tiene que ver con el lema de la campaña de Únete para este 2024, que es precisamente cada 11 minutos se asesina a una mujer. Entonces, imagínense lo importante que es que hoy podamos hacer precisamente este llamado global, sin duda. En México y en el mundo se suman en estas fechas tan importantes precisamente para trabajar en la prevención y en la eliminación de este tipo de violencia contra las mujeres y niñas. Agradecerle muchísimo esta oportunidad de escucharla y también, bueno, pues ceder el uso de la voz. Vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para saber si alguien quisiera hacer alguna reflexión, si quisieran hacerle una pregunta a la psicóloga, pues este es el momento para poder hacerlo. No sé si alguien guste levantar la mano antes de poder pasar a la entrega de un reconocimiento también para nuestra ponente. Gracias, buenas tardes. Tengo una duda, reflexión. Vemos las noticias esta semana y 8 de 10 notas hablaban de violencia contra la mujer.
Hay muchas campañas, los días de activismo, se hace mucho, pero considero que poco se ve el resultado. No quiero ser pesimista, pero vemos las noticias, vemos la realidad y sigue habiendo una violencia brutal contra la mujer y contra niñas y adolescentes. ¿Qué falta? Yo entiendo, no sé si sea una cuestión generacional, que creo que la educación es la base de todo, el conocimiento es el que nos va a ir haciendo crecer como sociedad. Ya las niñas, niños y adolescentes ahorita tienen ya otra perspectiva, pero ¿qué va a pasar en ese inter que esas niñas y niños sean adultos, ¿no? Y aún así vemos casos en que un adolescente, me parece que sea adolescente o adulto joven que esté estudiando medicina, golpea hasta casi matar a su novia, ¿no? Que ya es una persona que se supone está preparada, que ya tiene otro tipo, en teoría tiene más acceso a la información, ya es otra escuela, otra forma de ver la vida y de tener presentes los derechos humanos. ¿Qué falta o qué? Yo entiendo que todos podemos poco a poco ir educando a nuestro alrededor, porque esas pequeñas acciones son las que engrandecen a la sociedad. Pero ¿qué más, no? De repente siento mucha impotencia de decir, ¿qué falta? O sea, ¿qué nos está faltando? ¿Qué le falta a las instituciones? ¿Qué más podemos hacer? Y si vamos a tener que esperar a que esas niñas que ahorita ya tienen otra idea crezcan, y en ese inter, ¿cuántas más nos van a faltar, no? Es todo. Muchas gracias. Me quiero remitir a lo que yo les compartí acerca del laberinto. Claro que el mirar estas imágenes, el poder, el saber de estas noticias, me parece que lo que provoca en nosotras, pero además quiero decirles que es de manera intencionada, es que nos rindamos. Por eso los feminicidios son así, por eso se exhiben, porque la intención es que nos rindamos frente a eso. Y entonces yo les invito a que salgamos de ese laberinto, que no nos rindamos, que sigamos haciendo, que sigamos viniendo a escuchar sobre estos temas, que sigamos hablando en casa con nuestros niños, con nuestras niñas acerca de estos temas. Me parece que solo es eso, frente a todo esto que es tan desesperanzador, no perder el optimismo, no perder la esperanza. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna reflexión, alguna pregunta. Ok. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la entrega de unos reconocimientos por parte del instituto y también por parte del Instituto Estatal Electoral y del Instituto Municipal de las Mujeres, y también agradecemos a las personas pues que se fueron incorporando, a su secretario también por acompañarnos, y quisiera comentar que nos acompañan también galardonadas del premio 17 de octubre de esta edición, que es una convocatoria que el instituto emite todos los años, precisamente también para reflexionar en torno a temas también que tienen que ver con mujeres. Entonces, bueno, pues sin más, yo le pediría a nuestra secretaria ejecutiva, a la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez, así como a la licenciada Citlali, nos acompañen al frente para hacer entrega de unos reconocimientos para la psicóloga Claudia Juárez. En este sentido, les voy a ceder el uso de la voz tanto a la doctora como a la licenciada Citlali para hacer entrega de estos reconocimientos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer término, agradezco mucho la presencia de quienes hoy nos acompañan, y me voy a permitir dar lectura de un reconocimiento que dice lo siguiente: en el marco de la campaña No hay excusa
únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a la psicóloga Claudia Juárez Cervantes por su participación como ponente en la conferencia Reflexiones del 25N, Mineral de la Reforma Hidalgo, 28 de noviembre de 2024. Lo firma nuestra consejera presidenta, maestra María Magdalena González Escalón. Muchísimas gracias y felicidades. De nueva cuenta, muchas gracias a todos y todas. Me despido, sino antes dejarles este mensaje. Mujeres deben de tejer redes de apoyo, porque como decimos las feministas, unidas podemos más y unidas nos duele menos. Sin más, voy a darle lectura al reconocimiento que la letra dice: Instituto Municipal de las Mujeres de Mineral de la Reforma otorga el presente reconocimiento a la psicóloga Claudia Juárez Cervantes por su destacada participación en la conferencia Reflexiones en torno al 25N. Mineral de la Reforma, Hidalgo, a 28 de noviembre del 2024. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, psicóloga Claudia, por habernos permitido escucharle. Gracias también a la licenciada Citlali y a la doctora Dulce Olivia por haber entregado estos reconocimientos. Y bueno, pues vamos a tomar una fotografía también para el recuerdo, y también vamos a pedirle a todas y a todos que se puedan poner de pie para poder tomar una fotografía. Si nos acompañan, por favor.